Qué privilegio volver a reencontrarnos en esta programación de Siglo a Siglo, aquí desde Asunción, República del Paraguay, desde el canal de la familia, para compartir con ustedes todo lo que concierne a este desarrollo aún intenso que se sigue llevando adelante en el ámbito postelectoral en la República del Paraguay y otros aspectos que hacen relación a las noticias. Buenas noches, Mariana Pineda. Buenas noches, Oscar. Un cordial saludo a toda la audiencia de Siglo a Siglo y nosotros, por supuesto, como bien decías, continuamos casi a la par de los observadores, porque si bien la elección misma aquel día 21 acabó, el proceso, el juzgamiento de las actas, el escrutinio y también, por supuesto, ya el camino, la transición de un gobierno a otro está en auge, así es que hoy vamos a conocer algunos detalles más de lo que dejó aquella jornada electoral desde la perspectiva de los observadores internacionales. Es así, la etapa postelectoral es una responsabilidad que conlleva también la atención de quienes vinieron a observarnos, especialmente los miembros de la Unión Europea, cuyos integrantes aún permanecen en nuestro país. Ya está con nosotros en nuestros estudios Tommaso Capriolo, es el observador adjunto de la Unión Europea. Con él vamos a hacer un análisis y tendremos referencias también de lo que queda como perspectivas aún en esta etapa de transición, como decía Mariana, que tendremos para desarrollar con ustedes a partir de este momento. Y otro tema importante esta noche, Mariana, presencia ya de senadores electos. Asimismo, nuevas figuras que van a ocupar en este caso por primera vez un lugar en el Parlamento, más específicamente en el Senado. Y podemos decir, los teníamos cuando eran candidatos y hoy los vamos a escuchar, pero ya como senadores electos. Son dos figuras nuevas y que también hay que decirlo, representan un cierto tipo de esperanza para un sector de la población que los eligió. Con nosotros van a conversar Eduardo Peta San Martín y Arnaldo Yu. Así es, de esta manera estamos comenzando Siglo a Siglo. Señor Tommaso Capriolo, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido. Nos relajamos un poco hablando de gastronomía previamente. Sí, claro, ¿por qué no? Porque ahora vienen las preguntas más difíciles. Estoy seguro. Es una broma. Realmente va a ser un gusto charlar con usted en este tiempo y conocer de lo que ustedes dejaron como un mensaje a la sociedad política paraguaya y particularmente a la organización que estuvo a cargo del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Les preocupa la falta del cumplimiento pleno de la legislación electoral? Escuché decirlo, Capriolo. Sí, así es, porque, bueno, en primer lugar quiero destacar que para nosotros el elemento más importante fue la fiesta cívica del pasado domingo, porque eso es un elemento importantísimo para el suceso de cada proceso electoral en todos los países del mundo. Y eso para nosotros fue un elemento extremadamente positivo. Luego, ya algunos días antes del día de la votación, la jefa de misión y yo mismo hemos hablado bastante sobre el comportamiento de la administración electoral versus no solo nuestra misión, pero versus todo el pueblo paraguayo, y de cuál forma estaban desempeñando la organización del proceso electoral. Y eso fue, creo, muy importante, sobre todo cuando hubo algún cuestionamiento sobre la posibilidad que el TREP no fuera tan seguro como hasta 48 horas antes de las elecciones nadie nunca lo había cuestionado. Sobre ese rumor que surgió a última hora, digamos. Exactamente. Yo creo que fue muy importante. Fuga, exactamente, la fuga de noticias, sí. El CETIC, el cuestionamiento, sí. todo eso son... usted se da cuenta, después de 7 simulacros, poner en duda el funcionamiento de un sistema que, como siempre hemos dicho, no es vinculante, son resultados oficiosos, pero es claro que todo el mundo, toda la ciudadanía, para transparentar el proceso electoral, estaban a la espera de ese resultado 3. Entonces yo creo que fue muy importante para nosotros respaldar en ese momento el tribunal, no por hacerle un favor, simplemente porque pero se lo merece. Pero hacía falta esa garantía. Además porque se lo merece, porque han desempeñado muy bien la organización y lo que hemos también hace parte de nuestro titular principal de nuestra declaración preliminar. Ustedes para ese punto específico, ¿ustedes consideraron, digamos, que un rumor o una noticia de último momento no
merecía desacreditar todo el trabajo previo que había dado justamente esa garantía de algún modo al trabajo del Tribunal Exactamente, y sobre todo porque se trata de un rumor, claro. Y como usted sabe, nosotros nos basamos únicamente en los hechos. Entonces, si ya antes para nosotros era muy claro de organizar un plan para estar presentes a la fase del TREP, de la transmisión de los resultados, eso fue un momento para nosotros, aún más para reforzar la presencia, porque nuestra misión siempre ha pensado que el sistema era un sistema bueno, que los resultados de los 7 simulacros habían funcionado muy bien. Entonces, dar un respaldo con una presencia internacional en ese momento muy delicado para todo el país, yo creo que fue muy importante, y lo hemos dicho también de manera pública, también antes que se produjeran los eventos. Pero para contestar a su pregunta, lo que más nos preocupó es lo que ha pasado el día mismo, porque mientras había en las mesas receptoras de voto una verdadera fiesta cívica con una muy buena participación, una de las participaciones, una tasa de participación, una de las más elevadas de la historia de Paraguay, con 68%, pasaban cosas en los medios de comunicación y también las famosas declaraciones del vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En medio de esos dos elementos que se registraron cercano al mediodía y como decía usted, eran momentos muy importantes del acto eleccionario, en medio de eso, ¿ustedes tomaron alguna intervención en ese momento, algunas recomendaciones? ¿Qué hicieron? ¿Escucharon solamente o tomaron alguna acción en esos momentos? Eso es una buenísima pregunta y quiero aclarar algo. Nosotros, siempre lo he dicho, no podemos interferir en el proceso electoral. Entonces, en ese momento, yo le puedo contar, porque creo que es interesante contar de verdad lo que pasa dentro de una misión. Es importante conocer eso. Y bueno, estaba acompañando a la jefa de misión para observar un centro de votación. Y acá en Asunción. Aquí en Asunción, sí, porque desafortunadamente aún no he tenido el placer de viajar en su lindo país. Y empecé a escuchar los famosos resultados a boca de urna, la discusión. Y bueno, yo sabía que había riesgo, como siempre aquí hay una tentación de los medios de comunicación de comunicar en cualquier sentido, pero yo digo siempre, a mí me pareció bastante curioso de ver cómo los medios de comunicación piensan como alguien ha declarado, con una picardía y con un poco de sutileza que la gente no entienda de quién estamos hablando. Porque para nosotros era evidente que se estaba vulnerando de manera descarada el artículo 306 del Código Electoral, que es clarísimo. Hasta las 5 de la tarde son prohibidos la divulgación de resultados a boca de urna. Y entonces, para mí, como técnico electoral es clarísimo, y además también sí aprecio mucho la fantasía de poner el primero, el segundo, letras del alfabeto, música muy linda para hablar de los candidatos. O algunos sobrenombres. Me pareció muy divertido, pero también muy grave, porque esa, para mí, yo la interpreto también como una falta de responsabilidad, porque además, se imagina, se empieza a votar a las 7 de la mañana. ¿Cómo es posible que a las 9 de la mañana ya se está hablando de resultados? Eso es una violación de la veda electoral, es una violación del Código Electoral, que es un código que no es perfecto, pero en algunos puntos es muy claro. Por eso dice falta de cumplimiento pleno. Claro, de por la supuesto. legislación En ese caso tampoco es pleno, es una violación flagrante de la ley. Porque usted se da cuenta que hablar de resultados y ver corte de boca de urna todo el día, casi la gente se olvidó de lo que estaba pasando en las mesas. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde se habló únicamente de corte de boca de urna de todos tipos, otra vez como los sondeos que hemos visto, que uno decía una cosa, uno decía una otra. Entonces eso nos pareció bastante grave. A eso, declaraciones de la autoridad electoral, de su vicepresidente, valorando algo que en teoría está prohibiendo la ley, nos pareció inaceptable, y lo hemos dicho de manera muy clara, porque si ya... ¿qué hicieron ustedes en ese momento?
Bueno, en ese momento usted se da cuenta, la misión ya está en la fase en la cual está redactando lo que va a comunicar en su declaración preliminar. Entonces eso para nosotros fue un tema muy importante porque fue un otro ejemplo que ha pasado el día de las elecciones para explicar cómo una vez más aquí en Paraguay la gente muchas veces toma la ley como algo que es relativamente importante. Y para nosotros no. La ley está por ser respetada. En un Estado de Derecho, la ley está por ser respetada. Y ver una violación tan flagrante, además valorada por parte de la autoridad que organiza las elecciones, en ese caso el vicepresidente, nos pareció muy grave. De lado, como diría, positivamente, el presidente Zambonini salió de inmediato en los medios de comunicación para aclarar la posición oficial del tribunal. Y eso fue no solo positivo, fue decisivo para explicar exactamente lo que estaba pasando. La intervención fiscal y la aceptación de la recusación también contribuyó a aplacar el ánimo. Eso es evidente, pero usted se da cuenta, y eso es lo que decimos también en nuestra declaración preliminar, de riesgo potencial de declaraciones de ese tipo. A urnas abiertas nadie puede hablar, nadie. Entonces, de un lado, un poco de irresponsabilidad en comunicar todo el día, yo lo siento mucho, es un día, cuando se vota en Europa es un día muy aburrido para todos, porque todos quieren los resultados, pero la ley es muy clara, silencio electoral. Acá contrariamente es muy divertido. A mí me pareció muy divertido, pero también muy grave. Muy peligroso. Claro, muy peligroso. Imagínese usted si el resultado no era este, el resultado que hemos visto. Yo claramente no puedo interpretar las consecuencias, yo no estoy aquí para especular, pero lo único que comento es una violación flagrante de la ley. Podría decirle más, y lo ve también en nuestra declaración. Artículo 305 del Código Electoral. Prohibición de divulgación de sondeos hasta 15 días antes del día de las elecciones. Clarísimo, de una claridad meridiana. ¿Qué pasa? En este país, un periódico tiene un fallo judicial en su favor que le permite, que le otorga la posibilidad de hacer una difusión de sondeos también fuera del plazo legal. Para más, a días apenas de las elecciones, claro, salen dos sondeos, claro, con diferencias muy, por supuesto, muy evidentes, ¿verdad? El día 14, domingo 14, sí, dos sondeos por la presidencia, el día 15, dos sondeos distintos para el Senado. Eso también para nosotros es algo que tenemos que subrayar. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho que a través de una acción de inconstitucionalidad que en Paraguay tiene un valor y una aplicación solo inter partes, no erga omnes, de hecho la norma que está prohibiendo algo queda vigente la prohibición, para todos, pero para uno más. Usted se da cuenta que en materia electoral en particular, pero como en toda materia, las reglas del juego tienen que ser las mismas para todos. Entonces, ¿cómo puede ser que yo tengo mi fallo judicial, que además este es del año 2002, sí, y que puede aún ser vigente para siempre hasta que no se modifique o la Constitución o el Código Electoral o algo así? Y además le quiero añadir, hay decisiones contrarias que son posteriores a esta de 2002. Por ejemplo, le menciono 2003, Radio Ñandutí, siempre sobre la divulgación de los sondeos, y también el famoso boca de urna. Pero en ese caso es peor, porque allá se invocaba otra vez la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Constitución paraguaya. Creo que es el artículo número 26, la libertad de expresión. Pero es claro que usted ha visto que también sin ningún fallo judicial, los medios de comunicación han interpretado el hecho de decir que es suficiente no decir el nombre del candidato como permitido el hecho de la difusión de sondeos a boca de urna. Y para nosotros esto es grave porque potencialmente, además con lo que ha pasado con las declaraciones
del vicepresidente del tribunal, para nosotros fue un grave riesgo que podía comprometer la fiesta cívica y el comportamiento muy responsable de los ciudadanos paraguayos. Y creo que el respeto de la ley sea lo mínimo que se puede preguntar y pedir a todos. Entiendo que hay 9 puntos concretos en aquella conclusión o en ese informe que presentaron desde la Unión Europea. Me gustaría ir a otros puntos. Tenemos sí, claro. que hacer una pausa, pero también a la vuelta complementar. Usted hizo bastante énfasis en esa divulgación por parte de los medios y quiero ahondar un poquito más también en las declaraciones del vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Juan Manuel Morales, que hoy ya incluso recibía un pedido formal de renuncia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Hay preguntas que se relacionan con los comentarios que está haciendo nuestro entrevistado Tommaso Capriolo. Él es observador adjunto de la Unión Europea, pero entre las preguntas viene una, aparte de los comentarios técnicos, ¿qué opina del Paraguay?, dice Tommaso. Para mí es una experiencia fantástica ser acá y estoy seguro que voy a echar de menos el país porque me estoy acostumbrando a muchas cosas, porque tengo que decirle que nuestro trabajo es también posible porque trabajamos con paraguayos y con paraguayas que nos ayudan muchísimo. Tenemos técnicos paraguayos como analistas jurídicos paraguayos, expertos electorales, gente que nos ayuda, porque claro, nosotros hemos llegado aquí el 2 de marzo y hemos tenido muy rápidamente que aprender, entonces creo que sea normal que sean paraguayos calificados que tienen que ayudarnos un poco en nuestro análisis. Entonces, desde el 2 de marzo estamos en el Sheraton Hotel y de verdad le puedo decir, ahora somos una grande familia porque trabajamos juntos todos los